Hola, hola, mis angelitas hermosas, ¿cómo están? Feliz sabadito. Híjole, ya se acabó. Es de madrugada, así que ya se acabó, mis angelitas. Vamos a hablar de la Argentina, la argentinucha, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos con el desmadre de la pandillera, lengua de fuera, nalgas fáciles, la nana de la celulitis, que se atreve a querer compararse y a copiarle a nuestra reina Ángela Aguilar. Imagínense que ahora está imitando, porque ella no es nadie, ella imita a Selena, a la reina del Tex-Mex. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, que hay varias reinas también, porque en México, que Selena pues era mexicana, solo había nacido en los Estados Unidos, pero por sus venitas corría sangre mexicana. Entonces ven el talento mexicano como es fuerte, y en todo, llámese fútbol, llámese lo que se llame. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo. Y la piruja de la Casucha de Quinta queriendo copiar. O sea, ¿cómo se atreve? Si es que hasta de pensarlo yo siento una ofensa enorme. Y miren, voy a aprovechar esta oportunidad, ¿verdad?, para decirle a las descerebradas, guangas, flojas, celulitosas, feas y amargadas que tengan vergüenza. Que tengan vergüenza. ¿Cómo se atreven a escribirme a mí en mis videos? Que por qué criticó a una mujer, que por qué criticó a la Casucha, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Qué se creen ellas? Ustedes, pirujas de Quinta, no saben cómo no las soporto. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo son tan sinvergüenzas de cuestionarme a mí de los videos que yo hago cuando ustedes son la peor escoria que yo he conocido en mi vida? ¡La peor! ¿Cómo se atreven a hablar de una reina que ustedes no le llegan ni a las patas en nada? En educación, en belleza, en linaje, en sangre, en abolengo, en nivel económico, en nivel educativo, en nada. No les sirven pero ni para sirvienta a ustedes. ¿Cómo se atreven a criticarla, a reírse, a burlarse? Y lo peor que de estupideces, hablan de las benditas esponjas. Nunca lo he entendido. Lo que logro entender, ¿verdad? Porque como estas descerebradas son tan ilógicas, son tan estúpidas, lo que yo medio logro entender es que se ponía esponjas para las caderas, para las pompis, pero nada que ver. Porque Ángela Aguilar, además de que es una mujer joven, es una mujer que tiene la percha, como yo les he dicho, la percha, pero además de la percha, tiene una contextura física bendecida, porque además de que es mexicana, tiene raíces asiáticas. Y todas y todos sabemos que las mujeres asiáticas y los hombres asiáticos son delgados. ¿Quién no quisiera ser como los asiáticos? Yo quisiera ser como las asiáticas, porque son mujeres delgadas, delgaditas, finitas, los hombres también. Entonces, Ángela Aguilar, ella tiene una excelente contextura física porque tiene ascendencia asiática. Entonces, no veo yo a Ángela Aguilar tripuda como las descerebradas. No. Y si se pone gordita, ella sí se va a ver linda. Ella sí se va a ver preciosa. No como las descerebradas que se ven horrendas. Entonces, o sea, desde que tiene un físico Ángela Aguilar envidiable, ¿verdad? Su contextura física, por su ascendencia, se cuida, es joven, o sea, todo lo tiene a su favor. Entonces yo no sé cómo estas viejas descerebradas, flatosas, guangas, feas, gordinflonas, ignorantes, patarrajadas, traumadas, etcétera, etcétera, burladas por estúpidas, ya saben, se atreven a criticarla y a burlarse de ella hablando de las esponjas, como les dije, que se me hace tan fuera de lugar, porque ¿quién puerca va a querer ser caderuda, culona? Nadie. O sea, yo no le encuentro la verdad sentido. Entonces, y una vieja cuarentona, cincuentona, treintona, como todas las viejas frustradas, madres solteras, seguidoras de la pandillera, ¿cómo se atreven a compararse con una de 20? O sea, no entiendo. ¿Cómo me voy a atrever a compararme con una de 20 y a criticarla? No, hombre. No, hombre, si es que de verdad ni cómo ayudarlas. Y peor ellas, que son viejas sedentarias, guangas, de guarrangadas. Todavía fueran mujeres fitness, de gimnasio, de comer saludable, todavía uno dice, wow, qué cool, porque yo he conocido mujeres cincuentonas y sesentonas preciosas, ya se los he dicho, cuerpazo, su cara, su piel, porque el ejercicio ayuda en todo, entonces, y su forma de ser, su estado de ánimo, hasta ahí se mira el gimnasio, son tan seguras de sí mismas, tan desinhibidas, tan libres, entonces es algo que, wow, que te va enamorando de ellas. Una persona saludable, una persona activa, una persona que se cuida, se le nota hasta en cómo habla. Entonces yo no sé cómo estas viejas sedentarias, flojas y guangas se atreven a criticar a una niña de 20 años. Entonces esto se los aclaro y se los digo. No me vengan con su cara de imbéciles
hacérselas, ay, ¿por qué yo hablo así? ¿Por qué yo hablo así de otra mujer? No jodan, viejas pirujas, si es que les quisiera decir más. Más les quisiera decir, créanme lo que yo me quedo corta. Me amarro la lengua, no porque si yo les dijera en realidad lo que yo quisiera, no hombre, se hicieran las cruces. Juan Pablo II bajaría el dedo desde donde está si yo les dijera lo que yo quisiera decirles en realidad, lo que se merecen. Entonces a mí algo que yo no soporto es la hipocresía. Como viejas tan hipócritas vienen a decirme a mí que porque yo hablo así de la pandillera culo flojo cuando ellas critican a una... Y yo digo la realidad. Cuando ellas critican a Ángela Aguilar, mintiendo, porque Ángela Aguilar es preciosa. Yo no sé qué es lo que le critican. Bueno, sí sé, la envidia de que Ángela Aguilar es preciosa, adinerada, linda, libre, feliz, jovencita, y ellas son feas, guangas, muertas de hambre, estriosas, y ya van para el tigre, ya van para abajo, ya van para la ancianez. Entonces también le envidian su juventud, todo le envidian. Así que cierren la trompa, no anden escribiendo en mis redes sociales porque va a ser pérdida de tiempo para ustedes. Bueno, que ustedes siempre pierden el tiempo, como son gentuza que no sirve para nada, cero productiva, no le dan nada a la vida, o sea, ni deberían de existir porque no sirven para nada. Entonces, yo entiendo que por eso no les interesa perder el tiempo, pero lo pierden porque yo las elimino y las bloqueo, que les quede claro. No me vengan con miércoles a andarme cuestionándome a mí que por qué yo hablo así, que por qué hablo de la pandillera. Y yo hablo la verdad. Y yo digo la verdad, porque díganme a mí en qué he mentido yo. Digo la verdad de la pandillera culo flojo. Entonces, cierren la trompa. Si ustedes quieren respeto, aprendan a respetar. Yo no las voy a respetar jamás, porque todo lo que han dicho, la foto que hicieron de los Simpsons, eso a mí no se me pasa. Miren, les voy a decir algo que no debería, pero se los voy a decir. Porque uno nunca le cuenta cositas personales y peor a los enemigos. Menos todavía. Pero se los voy a decir. Miren, yo algo que no tengo es ser envidiosa. Yo no soy envidiosa. No soy envidiosa en absoluto. Soy una mujer, bueno, ustedes ya me lo notaron, ¿verdad? O sea, no tengo ni que decirlo. Segura de mí misma de aquí al infinito. Así que yo no envidio a nadie. Al contrario, yo cuando miro a una mujer bella, inteligente, así como Ángela Aguilar, wow, digo yo. Quisiera saber cómo hace, quisiera saber cómo es para hacerlo yo también. Yo no soy estúpida como ustedes. No, hombre, a mí me gusta juntarme con lo mejor. No con la miércoles como hacen ustedes. A mí me gusta juntarme con lo mejor. Así que por eso yo no soy envidiosa. Al contrario, me gusta encontrarme y codearme con mujeres preciosas, inteligentes, millonarias, exitosas, mejor que yo. Más que yo. Mejor y más que yo. Eso es ser inteligente, no como ustedes, que se juntan con la miércoles. Porque no pueden estar con alguien mejor que ustedes. Porque como ustedes no valen nada, se sienten como lo que son, miércoles. Pero yo no, a mí sí me encanta estar con mujeres que valgan la pena. Yo viejas como ustedes, de guarrangadas, analfabestias, yo con viejas como ustedes no me junto. Yo no pierdo mi tiempo, no. Por eso es que las elimino y ni les respondo, porque yo podría responderles, pero no. Yo no voy a invertir mi tiempo en miércoles. No, yo lo invierto en cosas que valgan la pena, no en miércoles. No en shit como ustedes. Entonces, se los aclaro, yo envidiosa no soy, para nada. No tengo que envidiarle nada a nadie, pero sí soy rencorosa. Yo no perdono, porque se me hace una injusticia que otro hijo de P o hija de P como ustedes jodan a alguien y después con solo decir, ay, perdóname, y después con solo pedir perdón, ay, hay que perdonar. ¿A cuenta de qué, viejas pirujas, viejas desgraciadas? ¿A cuenta de qué, ah? Yo soy de la gente que no perdona. Yo no perdono. Se me hace injusto que alguien pueda joder a otra persona y que la persona jodida tenga que perdonar. Qué lindo, voy a ponerme a joder yo también entonces, ya que me tienen que perdonar a huevos. No se me hace justo. Así que yo no perdono. Así que yo jamás voy a perdonar a ninguna vieja guanga, floja y fea como ustedes. Todo lo que le han dicho y le han hecho a Ángela Aguilar, no. Y lo peor, que no van a salir del hoyo nunca. Eso me encanta, eso me fascina, que se van a morir en la miércoles. Ahí se van a morir. Mientras nuestra reina Angelita Aguilar sigue brillando y no, hombre, va a brillar más, porque esta niña cuando regrese después de su lunita de miel rica que se está dando, ¿verdad? Con su esposito acompañándolo, compartiendo, wow, son momentos que enriquecen el matrimonio. Es importante compartir, estar juntos, eso hace que la pareja se una más. Y es lo que nosotras queremos de nuestra reina Angelita Aguilar con el rey, acuérdense, es nuestra parejita real. Así que nosotras las angelitas felices de que nuestra pareja real comparta y esté junta, mientras la pandilla le arde porque ella quisiera estar en ese lugar y nunca, ya no se le hizo. Hablemos en pasado, ya no se le hizo. Entonces, les repito, yo soy rencorosa, yo no perdono jamás. Y ustedes quieren respeto, aprendan a respetar.
Pero para mí eso ya pasó, aunque respeten, que lo dudo mucho, porque la gente que respeta es gente con 5 dedos de frente, gente inteligente, gente humana, gente con don de gente. Busquen qué es tener don de gente. La gente con don de gente es la que sabe cómo tratar. Miren, uno se pone de último. Cuando uno se siente más, uno se pone de último. Porque tú te sientes tan más que los demás que no te interesa estar de primero. No te interesa porque tú sabes que eres más. Miren cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, siendo Jesús, porque él sabía que él era él. Él sabía que nadie era como él. Así que él le lavó los pies a sus discípulos. Así es la gente cuando es gente. No como ustedes, pirujas asquerosas, apestosas. Entonces, algo que yo tengo es que yo no perdono. Así que aguanten vara, viejas pirujas, dejen de meterse en mis redes, porque a mí lo que ustedes hagan y digan me entra por un oído, me sale por el otro, a ustedes me las paso por el as. No me interesa lo que hagan ni lo que digan. Es más, disfruto haciendo las miércoles. Así que ya saben, si ustedes quieren que las respeten, aprendan a respetar, pero no conmigo, porque conmigo no les va a funcionar absolutamente nada. Han sido lo peor que yo he visto en mi vida, las cosas que yo he leído de ustedes. Así Ángela Aguilar no tiene nombre. Así que por mí que la pandillera lengua de fuera muerta de hambre, si abortada, yotosa, de lo peor, y tráguenselo con un vaso de agua, así como la pandillera se encama con Mundo y Raimundo. ¿Cómo tomarse un vaso de agua? Tráguenselo, porque ustedes se lo ganaron, ustedes se lo buscaron, y tengan huevos, tengan vergüenza de no meterse a mis redes. Andar poniéndome que por qué hablo así, que por qué hablo así de la pandillera de Quinta. Tengan vergüenza, viejas. Así que ya saben, malnacidas, no se metan a mis redes porque ustedes ahí no existen y no son bienvenidas. Así que bueno, mis angelitas hermosas, pasemos al video que les quería mostrar. Vamos a comparar a la Argentina de Quinta con nuestro país preciosísimo, México. Y no es solo que yo lo diga, mis angelitas. No. Así es. Vamos a comparar calidad versus intento.